El Salmo 130, en el versículo 4, por allí, hay una frase extraordinaria. Dice algo así como: Señor, en vos hay perdón. Suena toda una definición teológica muy profunda. En vos, Señor, hay perdón. Y inmediatamente la pregunta que uno se debe hacer, bueno, ¿y en mí, Señor, hay perdón? ¿Nosotros hay perdón? Una de las primeras imágenes que me viene a la mente es una de las historias o parábolas que contó Jesús. Jesús era un gran contador de historias y cuenta la historia de un siervo que fue a rendir cuentas ante el rey y debía mucha plata. En esa época, en el texto aún en español, tenemos que la unidad de medida del dinero eran denarios y talentos. Bueno, más o menos al cambio libre actual del denario y talento, podríamos hablar que esa persona le debía al rey algo así como 600 millones de pesos. Una cifra. Lo interesante de la parábola era que la cifra era imposible de pagar por esa persona. Iba el rey con esa deuda y el rey le dice: bueno, tenés que pagar. Y si no puedes pagar, te vas a pagar con tu familia, vas a ir preso y todo. Y este hombre se pone a llorar desconsoladamente e implora por perdón, por piedad del rey. Y el rey se compadece en la historia de Jesús y lo perdona. Y cuando va saliendo del palacio, caminando por las escalinatas, se encuentra con una persona que le debía plata a él. Y al mejor cambio del denario le debía algo así como 1.000 pesos, una cosa así, contra los 600 millones de pesos. Y le reclama a esta persona que le pague lo que le debe. Y la persona dice, la verdad, le hace más o menos las mismas palabras, ¿no? No te puedo pagar, por favor, perdóname, tené misericordia, tené paciencia. Y este hombre, absolutamente inmisericordia, dice, no te perdono nada, no te absuelvo nada, vas a ir preso. Y los que estaban alrededor de él escucharon las dos escenas y le van y le cuentan al rey: mirá que al que acabaste de perdonar 600 millones de pesos, no le perdonó 1.000. Dice, bueno, tráiganlo otra vez acá. Y le dice, como no perdonaste, tampoco vas a ser perdonado. El centro de la enseñanza de Jesús es que el perdón dentro del reino de Dios, porque la parábola Jesús comienza diciendo el reino de Dios funciona de esta manera, tiene un perdón referencial. Esa palabra de que Dios es un Dios donde hay perdón, que es un Dios que perdona, nos da un marco de referencia en nuestra actitud que debemos tener hacia el perdón. Si Dios nos perdona a nosotros una deuda imposible de pagar, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a un hermano que nos debe algo? Y no necesariamente estoy hablando de dinero, por supuesto, sino de cosas que tienen que ver con la vida. De manera que yo quería presentar eso como introducción, en donde quizá la síntesis fuera, cuando hablamos de la Biblia, el perdón es un perdón referencial, y la referencia es la persona de Dios. El concepto de imitatio Dei, que aparece en el cristianismo, por supuesto que está desarrollado en la literatura rabínica, me refiero a la época talmúdica, y emerge de la lectura simple de la Biblia. Si Dios es misericordioso, ustedes también deben serlo. Dios es el paradigma en muchos aspectos de lo que debe ser la conducta del hombre. Ahora, Dios tiene un día que es el día del perdón. Aparece en el libro de Levítico. Pero el concepto de perdón es más profundo que condonar una deuda. Allí tiene que ver ya la misericordia. Perdón, tal como yo lo interpreto, es cuando una persona agravia de una manera profunda a su prójimo. Y
Lo que el judaísmo enseña es que lo primero, una vez que se ha agraviado a alguien, hay que resarcirlo de acuerdo a la ley. O sea, que si lo ha golpeado, tiene que pagarle por, literalmente dice en el Talmud, el lucro, interpretando la Biblia, el lucro cesante, el dinero por gastos médicos, en el caso que lo avergüenza por la vergüenza que le hizo pasar, el daño moral, sí, que le hizo pasar a la persona. Y recién entonces, una vez que se arregla todo esto, o cuando alguien hace una transgresión y ofende a Dios, lo primero que tiene que hacer es dar un sacrificio, poner las manos sobre la cabeza de ese animalito, la manera de rezar de aquel tiempo, y confesar delante de Dios: yo me he equivocado de tal, tal y tal manera. Ahora, ¿qué significa perdonar? Cuando alguien es agraviado y el otro, después de arreglar los daños, perjuicios causados, dice: bueno, he pagado lo que me dice la ley, perdóname. Lo que en última instancia le quiere decir es: yo me he equivocado, he dejado una marca en vos, trata por favor de no guardarme odio. Y aquí viene el kit de la cuestión. El que perdona, perdonar no significa necesariamente borrar lo que el otro hizo, pero hacer todo un trabajo mental como para no ver en el otro un enemigo, para, llegado el caso, como dice en el 19 del Levítico, no tomar venganza, porque la venganza nace del hecho de no haber perdonado. Y utiliza dos verbos, uno es lotinkom, no tomes venganza, y el otro es lotitor. Lotitor, los sabios explican diciendo por ejemplo, si alguien no te quiso prestar algo, la historia está la anécdota, y después él viene a ti para que sí le prestes algo, no le digas: bueno, yo te lo presto, pero tú no me lo has prestado. Capítulo 1 del libro del profeta Amós, cuando él denuncia a los pueblos que uno agravia al otro, a uno le dice: y este pueblo ha castigado al otro, lo ha destruido, ve'evrató shamar netzach, y su ira guardó para siempre. Perdonar es un proceso muy profundo. Tenemos que cambiar algo en nosotros como para que mi relación con aquel que me agravió sea distinta, cambie, que yo no le vaya a responder con ira, que no haya ira guardada de mí para con respecto a él. Respecto a la relación del hombre para con su prójimo, el pueblo judío tuvo un gran problema después de la Shoah con el pueblo alemán. Había una situación de resentimiento muy grande. Para muchos el solo escuchar hablar el idioma alemán era una cuestión ofensiva, era una cuestión que les dolía. ¿Por qué? Porque era el idioma de las órdenes de los campos de concentración. Y hubo todo un proceso muy largo en donde David Ben Gurión, fue una jugada maestra que él hizo, cuando él dijo, y eso tuvo que aceptar, sufrir críticas terribles en Israel: aceptemos el dinero, el resarcimiento que el gobierno de Alemania y el gobierno de Adenauer nos está ofreciendo, y empecemos a hablar con el pueblo alemán. No podemos tener todo un pueblo que sea lo que significó el pueblo alemán, incluso para el pueblo judío a nivel cultural, previo al nazismo. No podemos tener un pueblo de gente en una situación de odio. Tenemos que tratar de revertir. Hay un libro muy finito, muy, muy lindo, donde el famoso Amos Oz, ¿sí?, uno de los escritores de Israel más renombrados, cuenta cómo él fue descubriendo a un pueblo alemán distinto, como para tener relaciones después que en su niñez no se podía hablar de eso,
En los primeros pasaportes del Estado de Israel decía válido para todos los países, menos para Alemania. Una situación muy profunda y había que revertir todo eso. Y me tocó a mí personalmente tener que estar en un proceso semejante cuando Alemania se unió, o sea, la República Democrática Alemana con la Alemania del Este. Entonces muchos judíos preguntaron, y bueno, ¿cuál es nuestra reacción? Y se hizo en el seminario rabínico una mesa con la participación del doctor Limmer, entonces embajador de Alemania, y mi postura fue, hay un mandato bíblico, recordar siempre lo que hizo Amalek y destruir a Amalek, pero como explican los sabios en el Talmud, mientras Amalek sigan sustentando ideas asesinas, sino la relación al igual como cualquier otro pueblo. Qué lindo eso. Y usted tocó un punto ahí que el perdón supone cambiar el corazón, supone una conversión de corazón hacia el prójimo. Podría decir, quizá exagero la expresión, mutar un corazón rencoroso, dolido o herido en un corazón benevolente, ¿no? Benevolente. Quiero bien para vos, ¿no? Es verdad que hay cosas que no se pueden borrar. No se borran, muchas cosas no se borran. Pero perdonar es mirarlas desde otra óptica. Redimensionar esa ofensa, esa llaga, ¿no es cierto? En eso de mirar desde otra óptica, hay dos expresiones de los salmos que a mí me llegan mucho, ¿no? Una que le decimos a Dios, tú que das la espalda a nuestros pecados, ¿no? O sea, Dios que da la espalda, ¿no? Y otra más linda todavía, más pícara, ¿no? Señor, que tú que sabes disimular nuestros pecados para que nos convirtamos. O sea, Dios tiene ese proceso de esperarnos, ¿no? Dios nos espera. Para mí el fundamento de todo perdón es no querer resolver las cosas ahora. O sea, imitar a Dios en ese... por ahí no podemos disimularlo, como hace Él en su perfección y santidad infinita. Pero sí al menos tomar tiempo y aguantar el dolor, padecer con paciencia la ofensa, el agravio, la injusticia, lo que sea, hasta que llegue el momento de perdonar, ¿no? El momento de reubicar mi corazón. Perdonar es un proceso, es muy difícil. Sí. Es muy difícil. Ahora Dios, cuando se revela en Isaías, por ejemplo, aunque tus pecados sean rojos como la grana, los pondré blancos como la nieve. ¿Isaías o Ezequiel? Isaías. Sí. Isaías 1. Sí, bueno, te cambia eso, te cambia. Si Él hace eso, es el camino que de alguna manera nos puede llevar a una armonía fraternal, ¿no es cierto? Contar con el perdón, ¿no? Y, como dijo usted, no podemos hablar de perdón sin referencia a Dios, porque ahí ya nos perdemos. Si no hacemos esa referencia, que es lo modélico de nuestro perdón, no podemos. Hay dos conceptos que me dejaron pensando, ¿no? Uno que tiene que ver con que es un proceso. Eso quiere decir que también fue lo que se dijo, que perdonar no es fácil. No es fácil porque hay un agravio, porque hay un dolor, porque hay un pesar, porque hay una lastimadura, y que hay que aceptar que es así. Y por otro lado, el perdonar no es
simplemente decir acá no pasó nada, empecemos todo de nuevo. No es correcto, no se perdona de esa manera. A mí me parece que no se puede ser facilista en un tema tan profundo como es el perdón. Como dije, es difícil, es largo, no es simplista, no es miremos para adelante, no pasó nada. Sí, pasó y mucho. Me lastimaste, me dolió esto, pero a pesar de esto, estoy haciendo el esfuerzo y te voy a perdonar. Hay un libro, uno de los últimos libros de Oscar Wilde, De Profundis, que escribió en la cárcel de Reading. Y él hace todo un peregrinaje interior muy profundo y doloroso de su vida. Y él llega a un momento en donde tiene dos elementos que tienen que ver con el perdón. Y los dos tienen que ver con la libertad. Uno con la libertad del que perdona y otro con la libertad de sí mismo. Más o menos los párrafos dicen, te tengo que perdonar, te voy a perdonar, porque no puedo dejarte andar por el mundo con la carga de haber arruinado a un hombre como yo. Y después, párrafos más adelante, dice, pero en realidad por mí voy a perdonarte, por mi corazón voy a perdonarte. No puedo dejar que esa víbora lacere mi corazón permanentemente. Te perdono para ser libre yo también. De manera que hay un proceso largo, difícil, un peregrinaje, en el cual el fin no es borrar todo, no, hay que recordar, no para decirle permanentemente a la persona lo que me hizo, sino para tener la memoria de saber lo que perdoné, lo perdoné por la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, pero perdoné algo que me acuerdo muy bien que fue lo que perdoné, pero ya no lo miro con rencor, sino que lo miro con la óptica del amor del Señor y lo miro como algo que me liberó. Es verdad, el perdón es un proceso, es algo mucho más profundo que el mero decir te perdono. Cuando yo hice referencia a la relación los judíos con el pueblo alemán después de la Segunda Guerra Mundial, yo dije, a lo que me refería esencialmente, no es que el pueblo judío perdonó. Yo no dije en ningún momento eso. Lo que sí dije es que empezó a ver que dentro del pueblo alemán, especialmente la nueva generación, o en la vieja, aquellos que aceptaban totalmente el desastre y la culpa que les cabía en ese desastre, en ese horror, en eso tremendo que había acaecido, que allí se formaba una relación humana distinta. El perdón es un proceso, es un camino muy largo y yo diría que es un degradé. Y hay distintas etapas, distintos alcances. Evidentemente, ningún judío puede hablar por los ancestros que fueron masacrados y de la manera en que fueron masacrados en la Shoah, como para decirle a aquellos que perpetraron la masacre, ustedes están perdonados. Pero a los hijos de los perpetradores no los tengo que acusar. El idioma alemán tal vez empezar a escucharlo de una manera distinta. Perturbaba. Pero ahora, hecha esta aclaración, vayamos al otro punto que usted dijo recién. Enfatizar un poco qué significa perdonar de una manera muy profunda, tomando como referencia a Dios. El concepto de contrición, de volver a Dios, retorno a Dios, concepto de teshuvá, ¿sí?, que se manifiesta especialmente en los primeros 10 días del año, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, el día del perdón, a lo que refiere es a lo siguiente. Primero, los primeros 9 días le tengo que pedir perdón a todo aquel que ha agraviado, y solo entonces tengo el derecho de pedirle perdón a Dios por lo que le he agraviado a Dios. Ahora bien, ¿qué significa
pedir perdón. Aquí viene el punto. ¿Qué significa hacer teshuvá entonces? Significa, de acuerdo a las fuentes, cambiar mi corazón. Utilizo sus palabras. Cambiar mi mente. Maimónides lo explica exactamente en base a las fuentes rabínicas en Mishneh Torah, su gran obra enciclopédica. Dice que el hombre que hace teshuvá, una teshuvá real, es aquel que en la ocasión en donde transgredió, donde hizo el error o el pecado, la transgresión, si esa misma ocasión, todo aquello que propició ese error vuelve a estar delante de él, ya va a tener los anticuerpos como para superar sus instintos y no volver a cometer el mismo pecado, el mismo error, la misma transgresión. En una palabra, es un hombre nuevo, y en la literatura del Midrash aparece exactamente esto, que en esos 10 días primeros del año, cuando se hace teshuvá, el hombre tiene que cambiarse a sí mismo, y eso es uno de los grandes elementos del credo judío, de la concepción, cómo el judaísmo ve al hombre, como para que sea un ser humano nuevo. O sea, que aquel que pide perdón al prójimo y el que le pide perdón a Dios es alguien que primero reconoció. Sin eso si no reconoces, no hay manera de pedir perdón. Pero aparte de eso, pasó algo en mí muy profundo, mucho más que las meras palabras: Dios, te pido perdón porque yo soy distinto. Y cierro este pensamiento con el versículo del libro de Levítico, donde se describe que después de hablar del día del perdón, todos los sacrificios que hay que dar, el resumen total es: porque en este día yo los voy a perdonar a ustedes para purificarlos. Y aquí está la cuestión. Cuando alguien hace una transgresión contra un hombre, contra Dios, en esencia no solamente que está haciendo un daño, sino que se está impurificando. Y Dios, en el momento que me perdona, porque yo me esforcé y le pedí el perdón, me está devolviendo un estado de pureza. Sí, ese es usando las palabras de Ezequiel, sacar el corazón de piedra y poner un corazón de carne, humano, como lo quiere Dios, ¿no? Es un trabajo que solo Dios puede hacer en la medida que uno se ponga a tiro. Y se pone a tiro con ese esfuerzo ascético de pedir perdón, de reconocer. Porque lo más difícil es reconocer las propias culpas, ¿no? Uno tiende a excusarse continuamente. Somos maestros en excusarnos las cosas que hemos hecho, ¿no? Son las cosas malas, bueno, pero todo el mundo lo hace, o habría que ponerte en mi lugar si no hubieras hecho lo mismo. O sea, buscamos frases que nos tranquilicen. Y ese tranquilizante nos lleva al letargo de la impenitencia, o de no saber pedir perdón. Y lo más hondo para ponerse a tiro de Dios es reconocer que yo he fallado en algo. A ver, ¿en qué he fallado? Y a veces uno se pone colorado. Yo hice esto. Yo le mentí a mi amigo, por ejemplo. Y uno empieza a ponerse colorado de vergüenza. Y la vergüenza es una virtud que dignifica, ¿no es cierto? Aquel final del capítulo 16 de Ezequiel, cuando narra toda la historia de Israel en términos de infidelidad al amor. Dice, pero yo te perdonaré y te pondré sobre tus hermanas para que tengas vergüenza, ¿no? Es decir, la vergüenza que dignifica, ¿no? Y esa es la conversión, es el corazón de carne. Ahora, a veces pienso que cuando nos toca a nosotros perdonar, no sé si esto es exagerado, me gustaría discutirlo, pero solamente sabe perdonar
el que sintió la necesidad de pedir perdón alguna vez. El que hizo ese noviciado de pecador. El que nunca se sintió con necesidad de pedir perdón porque tiene el corazón clausurado a la trascendencia, ya sea hacia el hermano o hacia Dios, ese le va a costar mucho perdonar. ¿Ves? Cuando uno se descubre todas las que hice y siente necesidad que lo perdonen, le resulta más fácil perdonar. Sí, yo creo que esa es una gran verdad. Yo creo que hay mucho de eso. Yo estaba pensando en un pasaje que narra los evangelios, cuando a Jesús le traen a una mujer sorprendida en el acto de adulterio, ¿no? Y nadie trae al hombre, por supuesto, Sora no lo hizo, pero traen a la mujer. Pero hay un momento en el relato en el cual Jesús prácticamente no habla, escribe en la tierra, y simplemente dice: el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Pero hay un detalle. El texto bíblico dice que empezaron a irse del lugar, pero empezaron los más ancianos. Los más jóvenes, los impetuosos, quizás no vivieron lo suficiente, no hicieron ese ejercicio sincero del corazón, en donde realmente, si uno es sincero con uno mismo, la cantidad de macanas que yo me mandé en mi vida, ¿cómo no voy a perdonar? Para mí no es un texto menor ahí donde dice: y se empezaron a ir desde el mayor hasta el más joven. Los mayores tenían más recuerdo de todo lo que habían hecho, y por eso tenían un corazón más castigado por sus propios pecados, pero también más abierto para perdonar. Y también estaba pensando en que hay una barrera también, hay muchas barreras que nos ponemos para no perdonar, o para no abrir el juego al perdón, porque a veces no solo el hecho de perdonar, sino abrir el diálogo, el juego al perdón. Y es decir, bueno, él me hizo daño a mí, que venga él. Digamos, él empezó primero. Yo con mis hijos lo he escuchado más de una vez. No, pero empezó él. A mí no me importa quién empezó. A mí me importa quién va a terminar. No me importa tanto quién empezó el conflicto. Lo que a mí me gustaría ver, quién de los dos es el que tiene el coraje y la humildad para terminar el conflicto, no quién empezó. Ya está el conflicto. Y también ahí viene a mi pensamiento un pasaje del Evangelio y un pasaje del apóstol Pablo, en donde el Señor dice: si alguien te hace un daño, anda vos a verlo a él. Y después habló el señor cardenal de la vergüenza, ¿no? Y Pablo dice: si el que te hizo daño tiene hambre, anda y dale de comer. No lo dejes ahí que se muera de hambre porque te hizo daño. Y si tiene sed, dale de beber. Y literalmente el texto se traduce: porque así harás que le arda la cara de vergüenza. ¿Para qué? Para darle esa oportunidad, para tirarle una soga para que se arrepiente y se restaure esa relación. Porque también ahí puede haber una actitud de soberbia, en donde no soy un instrumento para que el otro obtenga el perdón. Yo creo que hay un juego, hay un doble juego. El que se siente ofendido, se siente el protagonista, se siente el dolido, y que el otro tiene que hacer todo. Y de acuerdo al texto bíblico no es así. La persona tiene que acercarse al otro, que es, volvemos a la referencia, es permanentemente la actitud de Dios. Uno lee lo hermoso que tiene el texto bíblico, y usted lo debe conocer el Antiguo Testamento mucho mejor, es que nos narra
historias de personas con carne y hueso que se mandaron unas cuantas macanas, pueblos que se fueron, y permanentemente la presencia de un Dios que los busca, los restaura, los perdona, los limpia. No hay que ir tan lejos. Cuando el primer hombre comió del fruto prohibido, no fue el hombre en busca de Dios. No. El hombre se escondió en el parque y fue Dios en busca del hombre y le preguntó: hombre, ¿dónde te hallas? Más claro, imposible. Lo que pasa es que la pregunta, o sea, como un resumen de todo lo que usted dijo, todo este diálogo es: ¿en qué medida el mundo, en qué medida nuestra sociedad de la cual formamos parte, realmente es una sociedad que sabe manejarse con el perdón? Yo no quiero decir que sabe perdonar, porque aparece la cuestión en los escritos rabínicos: ¿cuántas veces alguien le tiene que pedir perdón al otro si el otro no lo quiere aceptar? 3 veces delante de 10 personas hay que decirle: perdóname, perdóname, perdón. Y si el otro no, bueno, él cumplió. Le pidió públicamente perdón por el error que cometió con él mismo. Pero si vemos que perdonar es un acto tan profundo y que depende de las dos partes, uno aceptar, el otro dar, el brindarse, significa que debe haber todo, es una cuestión cultural muy profunda. ¿En qué medida en nuestra cultura argentina realmente existe el perdón? Esta es una pregunta muy difícil, muy compleja. Nos encanta llevar cuenta corriente de la gente. Sí, Claro, es verdad. ¿viste? Sí, tengo una libretita. Me la hizo acá, me la hizo acá. Sí, Y es verdad. entonces después, cuando pueda, se las cobra, ¿no? Eso es muy nuestro, ¿eh? Sí. Cobrarnos las cosas, llevar cuenta corriente. Y eso no posibilita el perdón, ¿no es cierto? No ayuda al perdón. No sé, somos maestros en transformar currícula en prontuarios, ¿no? Basta que alguien tenga 2 o 3 cosas, no miramos lo bueno que tiene y ya su currículum lo hacemos prontuario, ¿no? Es curioso, ¿eh? Nos encanta prontuarizar a la gente, ¿no? Y bueno, ¿quién no tiene alguna página de su vida que sirva para prontuario? Todos, yo el primero. Todos. Pero nosotros, no es una cultura muy o argentina o porteña, pero somos maestros en eso, ¿no es cierto? Y prontuarizar a la gente, ¿no? Y eso no ayuda. Es verdad que hay escapatorias a la actitud de corazón del perdón. Escapatorias que a uno lo justifican y lo dejan tranquilo. Bueno, pero él hizo este mal, lo tiene que reparar, ¿no? La relación perdón-reparación, ¿no? Es decir, una cosa es perdonar en el corazón y otra cosa es que el otro reciba el perdón. Yo a usted lo puedo perdonar si usted me ofendió, pero usted capaz que no tiene ningún interés de dejar de seguir ofendiéndome y por lo tanto es incapaz de recibir mi perdón. Lo mismo con Dios, ¿no es cierto? Es decir, Dios nos perdona. Él nunca se cansa de perdonar. Nosotros nos cansamos de pedir perdón. Es decir, nos cansamos de tener esa apertura de recibir el perdón de Dios. O sea, el perdón es un poco a 2 puntas, el que lo da y el que es capaz de recibirlo. Uno lo da, pero hay quien no quiere recibir el perdón, que prefiere, como dice el tango, estar en ese caldo de rencor, ¿no? Ese dulce rencor, ¿no? Es decir, es una dulzura agria, pero como que el rencor le da más, ¿no? O sea, yo no recibo el perdón, ¿no? Y lo voy a volver a hacer si puedo.
Entonces el perdón queda ahí, yo lo di, o sea, no siempre es recibido, o sea, no siempre se puede restaurar la armonía en un conflicto entre dos personas, dos pueblos, No. porque siempre está ese mecanismo de no querer recibirlo, el perdón de una parte, ¿no? O sea, a mí me impresiona eso, ¿no? Que Dios siempre perdona, pero el que no tiene interés a veces de recibir el perdón es el hombre, nosotros, ¿no? Nos cansamos de pedir perdón y no pedimos, ¿no? Dios le abre una puerta al hombre que transgredió, porque comió de ese fruto prohibido. ¿Y cómo es que le abre la puerta? A través del diálogo. Hombre, ¿dónde te hallas? Los exégetas dicen, ¿y acaso Dios no sabía dónde estaba el hombre? Pero para entrar con él en diálogo. Y esta yo creo que es la palabra clave para el juego de aquel que perdona y de aquel que recibe el perdón. Debe haber un diálogo. Hay que mirarse cara a cara. Hay que reconocerse. En un caso es Dios el que se hace. El día del perdón es el día por excelencia en el que Dios se acerca al hombre, al pueblo judío. Místicamente hablando, y así se refleja en las liturgias, como si los pórticos del cielo se abriesen totalmente y una omnipresencia divina se acercase más hacia nuestra dimensión humana. Era el único día en el año en que el sumo sacerdote podía entrar en el Sancto Sanctorum, donde en el primer templo de Jerusalén estaba el arca con las tablas de la ley. En el segundo ya no estaba el arca porque fue destruido en la primera destrucción de Jerusalén, pero en una palabra, allí era el hombre representante de todo el pueblo, el sumo sacerdote, que de alguna manera se mostraba delante de Dios, de alguna manera pedía la expiación, estando, por decirlo de alguna forma, cara a cara. Era un diálogo. El rezo también es un diálogo. Hemos pecado, lo decimos todos juntos, ¿sí? En voz alta y en plural. Hemos pecado, hemos transgredido. ¿Qué es lo que esperamos? Que Él nos escuche, que Él realmente nos perdone. Una interacción más que nunca superlativa entre lo humano y lo divino. Y lo mismo debe darse, como dice ese versículo, santos sean, 19:1, ¿sí? de Levítico, santos sean porque santo soy yo vuestro Señor. Hay un versículo base para el imitatio Dei. Entonces, lo mismo, igual como Él buscó el diálogo para traer el perdón, para darle el perdón al hombre, la raíz, la base, tratar de verlo al otro y que el otro me pueda ver a mí, que es también muy importante lo que está en el corazón. Realmente quiero contar algo que pasó hace minutos. Yo venía en el tren hasta acá y venía releyendo algunos apuntes que tenían que ver con el perdón. Y tengo el título ahí en negrita, perdón. Y venía una señora sentada al lado mío en el tren y un caballero parado, ¿no? Y ambos estaban hablando por celular. Y el que estaba parado estaba divorciándose de la persona. Y le decía una cantidad de barbaridades que había pasado y demás, delante de todo el vagón. Y que recordándole su pasado y todos los conflictos que habían tenido y que no la quería ver más. Y yo realmente me quedé, tuve que dejar de leer, no sabía para dónde mirar, me sentía incómodo yo, porque esa persona por teléfono estaba rompiendo un matrimonio. Terminó de hablar, la mujer que estaba sentada al lado mío, le hablaba a los gritos a su ex marido, reclamándole los alimentos que no le daba para la alimentación de su hijo. Entonces, yo
me quedé pensando en esas imágenes y yo le agradezco que haya traído ese tema del diálogo, porque la distancia entre dos personas que tienen un conflicto, y mucho más un matrimonio, ¿no? La distancia no hace más que ahondar el problema. Y el diálogo, el mirarse a la cara, así como usted dice, mirar a la cara a Dios, mirar a la cara a nosotros, y tomarse un tiempo de hablar con sinceridad, con transparencia, buscando el encuentro, el diálogo, es indispensable para el encuentro del perdón. No se puede manejar las relaciones humanas por celular, ni por email, o lo que sea. Hay una necesidad de un diálogo sincero y tomarse el tiempo que significa mirarse a los ojos y buscar la restauración de corazón, ¿no? Me hizo acordar de esa escena que viví en el tren delante de toda la gente sin ningún empacho. Qué lejos estamos de ese mirarse a los ojos que tiene que ver también con la mirada cariñosa y afectuosa de Dios hacia nosotros. La cercanía es lo que de alguna manera, la cercanía con Dios, nos da esa sensación de protección, de ternura que tiene Dios como Padre, y que nos asegura que nos puede sacar de la trampa en que hemos caído con nuestra falta, con nuestro error, con nuestro pecado. Y la cercanía entre nosotros nos humaniza. O sea, la proximidad humaniza. La distancia distorsiona siempre, ¿no? Nos hace cucos, ¿no? A la distancia uno desdibuja el rostro del otro, no le ve el rostro, es una cosa, es un enemigo, y ya no tiene nombre, tiene epítetos, ¿no? En cambio, en la cercanía uno ve el verdadero rostro de la persona y es más difícil un epíteto de cercano, sino se da lugar más al entendimiento, incluso a la ternura de un diálogo, aunque sea fuerte, aunque sea una cosa que haya que discutir, pero discutir no de una manera ideológica, donde la persona está lejana, sino con cuerpo y alma, así, con carne, discutir como somos, de carne y hueso. Eso es muy humano, y eso lleva al cambio de opiniones, y si hay ofensa, al reconocimiento y al pedido del perdón. Ayuda. A la distancia nunca ayuda a pedir ni a dar el perdón. Hay un versículo que muchas veces cito, que aparece en el Deuteronomio, cuando Dios dice que si el pueblo de Israel va a errar y no va a ir por la senda de justicia, rectitud, en aquel día ocultaré mi rostro de ustedes. Y cuando Buber quiso hablar de la Shoah, qué pasó con Dios, habló del eclipse de Dios. Incluso hay un librito publicado en Argentina con artículos de Buber tomando esta frase que utilizó de una manera tan especial. El ocultamiento, el eclipse de Dios, como que se alejó de lo humano, cerró su rostro por las barbaridades que se estaban dando de lo humano. Y lo que uno quiere de alguna u otra forma es poder llegar a ver ese rostro de Dios, aquel que en el libro de los Salmos dice: y yo con justicia, y recordemos que justicia también tiene que ver con justicia social, con un poco con misericordia, veré tu vani betzedek ahazefaneja, voy a lograr ver tu rostro. Y parte de la justicia significa, parte de ese juego de búsqueda de la justicia, significa justamente el hablar para acercarse y ver el rostro del prójimo,
Y en ese acercamiento, en la dinámica de la ofensa o del agravio o del error que se comete para el otro, tener por siempre un norte de que siempre puede haber una reparación. Un cambio en el camino, el perdón. Yo me quedé también pensando con lo que el señor cardenal hablaba acerca de el dejarse perdonar, ¿no? El dejarse perdonar en términos de Dios. Dios me perdona siempre, Dios no se cansa como nosotros de perdonar. Lograr esa actitud en el corazón en el cual yo no me canse de recibir, de pedirle perdón a Dios y recibir el bálsamo que significa el saber de la mirada misericordiosa y perdonadora de Dios que limpia mi corazón y que me hace apto también para perdonar, que es un poco como comenzamos, ¿no? El perdón que tiene una referencia en Dios, el perdón que me invita a mí a perdonar, pero también el perdón que me hace a mí ser con la soberbia de no aceptar el perdón, sino por el contrario, con la humildad que se requiere, lo mismo que para perdonar, para recibir ese perdón. Quisiera estos últimos minutos algún pensamiento que podamos tener acerca de eso, de dejarse perdonar permanentemente por Dios, liberar nuestro corazón de esa culpa que nos acecha día y noche y que Dios puede traernos paz. Quizá lo dejo para que alguno pueda hacer un comentario. Seguramente alguna persona que nos está viendo se está haciendo esa pregunta, pero ¿podrá Dios perdonarme otra vez? ¿Podrá Él perdonarme otra vez y darme paz a mi corazón? Él no se cansa de perdonar. El peor enemigo para recibir el perdón es el excusarse a sí mismo. Buscar excusas, pero yo no. Si te acusás a vos mismo y no te cansás de reconocer tu límite y tu falta, Él no se cansa de perdonar. Coincido plenamente. Hay muchos versículos que refieren al tema. Como Dios se reveló al pueblo de Israel después que éste lo traicionó adorando un becerro, entonces Moisés le dice, una vez que obtuvo el perdón de Dios, interesante, ahí Dios le dice a Moisés, voy a eliminar a todo este pueblo y de ti haré un pueblo nuevo. Y Moisés le dice, bórrame de tu libro, bórrame de la Torá, del Pentateuco. O es con ellos o con ningún otro. Era muy fiel a su pueblo, por eso fue un líder tan grande. Y cuando Dios le dice, bueno, perdono al pueblo, entonces Moisés le insiste, quiero que te reveles, que le muestres al pueblo tu presencia y tu perdón. Y Dios aparece con una manera muy especial, con una voz especial que sintió el pueblo que decía, el Señor es, Hashem, El Rahum Behanun, Dios misericordioso y piadoso, tardo en la ira, paciente, que no olvida las transgresiones, que después puede llegar a otras generaciones a sufrir por lo que, eso ya lo leemos en voz baja, por las transgresiones que hace la generación presente, pero tardo en la ira. Y siempre en estos días de contrición, cuando queremos pedirle perdón a Dios, nosotros le recordamos a Él estas
estos atributos que Él mismo nos reveló. Tardo en la ira, paciente. Mi Padre de bendita memoria, ya que hablamos de Dios y de si Él nos tiene paciencia, solía decirme, mira, le tengo más miedo a los hombres que a Dios. Él me va a comprender, Él me va a comprender. Los que se suelen encaprichar y no comprender son los hombres. Pasando el tiempo, me doy cuenta cuánta razón tuvo. No le tengamos miedo a Dios, al contrario. Tengamos nuestro corazón abierto a un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia y que no se cansa de perdonar. Y este peregrinaje difícil, complejo, que no hemos querido para nada simplificar, al contrario, del perdón, nos ilumine a todos nosotros y a los que nos están viendo acerca de cómo crear en nosotros, en nuestras familias, una vida que tenga una referencia del perdón en Dios, que nos ayude a saber perdonar y a tener la humildad también de recibir el perdón. Creo que vamos a hacer, nuestro corazón va a ser mejor y por consecuencia vamos a ser mejores personas y mejores familias y también un mejor país. Muchas gracias. Muchas gracias.